Pues aquí en Caracol Radio seguimos con nuestro especial sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia, viéndolo desde varios puntos de vista. Queremos también ver cómo se vivió de parte de los periodistas y para ello tenemos con nosotros a Jairo Pulgarín. Jairo, bienvenido a Caracol Radio. Gracias, Marilyn, por la invitación y pues para mí es un placer enorme poder compartir esa vivencia tan dramática de la toma del Palacio de Justicia con todos tus oyentes. Vámonos para ese día de noviembre del 85. ¿Qué recuerda usted de esos momentos? Yo era un reportero político, en ese momento iba con unos reporteros de televisión, camarógrafos y asistentes, iba rumbo a un debate que iba a haber en el Senado justamente sobre los temas de la paz, en el Senado de la República. Cuando yo ya estaba ingresando, eso fue sobre las 11:50 más o menos, iba ingresando ya al Congreso, sentí un traqueteo. Yo en principio creí que eran fuegos artificiales, pero cuando ya no veía fuegos por ningún lado, fuegos artificiales, yo dije, no, esto es una cosa distinta. Claro, el primer traqueteo se origina en el sótano del Palacio de Justicia, cuando ingresa el comando guerrillero, mata al vigilante de turno y comienza su osada acción subiendo a los pisos superiores del Palacio de Justicia. Yo era un reportero que apenas estaba empezando en mi vida periodística. Yo tenía 25 años en ese momento y la verdad nunca pensé que me tendría que enfrentar a un hecho de tan dramáticas proporciones como lo fue la toma del Palacio de Justicia. Creo que entre los primeros periodistas que escuchamos ese traqueteo estaba yo y la sensación que tuve en ese momento fue entre actuar, cubrir o esconderme. Y yo creo que se impuso más la ilusión y la ambición de un periodista que estaba empezando su carrera y que realmente estaba dispuesto a jugársela toda para entregar una información de primera mano sobre lo que estaba pasando en la toma del Palacio de Justicia. ¿Usted dónde estaba en ese momento cuando empieza a escuchar los En la tiros? Plaza de Bolívar, en el costado sur de la Plaza de Bolívar, es decir, estaba ingresando ya a las puertas del Capitolio y al frente estaba el viejo Palacio de Justicia, porque el Palacio de Justicia que tenemos hoy no es el mismo, era otro. Ese viejo Palacio de Justicia es el que comienza a hacer escenario de ese traqueteo. Claro, no, ya lo que se desata es un verdadero, diría yo, cruce de disparos que fue muy nutrido en su primera etapa y que posteriormente se fue agravando en la medida en que la fuerza pública intentaba, por supuesto, rescatar el edificio del Palacio de Justicia. ¿Qué pasa después de escuchar esos primeros tiros? ¿Qué recuerda usted? ¿La gente corriendo? ¿Qué veía? Lo único que uno sentía era un desconcierto total. Yo, por ejemplo, inmediatamente le dije a mis camarógrafos, vamos a acercarnos al Palacio de Justicia, vamos a hacerlo del Palacio de Justicia. Y nos fuimos por el costado occidental de la Plaza de Bolívar, debajo del edificio Líbano, es decir, por el corredor del edificio Líbano, que es el edificio de la alcaldía, hasta llegar al punto donde sabíamos nosotros que se estaban presentando los hechos. De manera imprudente pasamos por el garaje que estaba en el costado occidental del palacio. Hoy existe todavía, pero ya es otro palacio, repito. Pasamos por el Palacio de Justicia, por el garaje, y claro, los disparos se sentían sobre la pared. Hay huellas de los puntos donde se produjeron esos disparos, y te repito, pudo más la ambición de tener la información de primera mano que la prudencia que deberíamos guardar en un hecho que podría poner en riesgo nuestras vidas. ¿Sintió miedo en ese momento? Claro, uno siente miedo, uno sabe que se la está jugando y que puede caer en un balazo, que puede caer en un disparo. Pero estaba empezando mi carrera periodística, me estaba, por supuesto, casi que despojando de mis primeros miedos, y yo dije, aquí a Santa Rosa o al Charco, como decimos habitualmente los caleños, a Santa Rosa del Charco, y yo decidí echarme al agua y, por supuesto, enfrentar todos los riesgos para tener una información de primera mano del Palacio de Justicia. ¿Cuánto tiempo duró usted ahí después de que empezó todo este proceso? La toma empezó un tricito antes del mediodía. Y fue toda la noche, inclusive yo recuerdo que nos atrevimos a subirnos a otros edificios. Por ejemplo, yo me fui a un edificio de unos abogados que eran amigos míos que estaban en el costado norte del Palacio de Justicia, y desde allí podíamos hacer algunas tomas. En esas tomas, por ejemplo, vi cuando uno de los helicópteros de la policía intentaba ingresar al Palacio de Justicia por la parte superior del edificio. Es más, logré ver al policía
que se fracturó cuando cayó del helicóptero y que desafortunadamente pues tuvo un momento muy dramático, pero aún así ese policía siguió adelante y trataron de ingresar por la terraza del edificio para llegar hasta los pisos inferiores del Palacio de Justicia, pero la toma, digamos, la toma era una toma muy sincronizada, era una toma muy bien planeada, porque lo que vimos fue que reaccionó el comando guerrillero disparando en todos los frentes. Había disparos por el costado occidental, había disparos por el costado sur, había disparos por el costado norte. Fue una toma de fuego graneado que desafortunadamente, pues ya sabemos, tuvo unas consecuencias terribles en ese momento para el país. Después de eso, de ese día, usted hace su cubrimiento. Al día siguiente, ¿qué pasa? ¿Tiene de pronto algún contacto con las personas que estuvieron ahí? ¿Regresa al lugar? Nosotros pasamos toda la noche al lado del edificio. Tal vez sobre las 9 o 10 de la noche el edificio se comienza a incendiar. Uno de los momentos, yo diría que más impactantes de la toma del Palacio de Justicia de Maryland es el momento en que el ejército lanza un rocket contra el Palacio de Justicia. Y yo le preguntaba a los mandos militares por qué lo del rocket. Y decía, es que necesitamos abrir un hueco para que el humo salga, porque al interior la temperatura debería estar sobre los 80 grados, es decir, debe ser una cosa loca lo que estaba pasando al interior, y solamente veíamos fuego, pero lo que hace el ejército es romper la fachada, abrir un boquete para que comience a salir el humo que seguramente estaba asfixiando a las víctimas. Lo cierto es que allí permanecimos, al lado del Palacio de Justicia, en la Casa del Florero. Allí permanecimos los reporteros mientras se daba información y mientras se entregaba. Hasta el otro día, que casi sobre la 1 o sobre las 2 de la tarde, del mediodía del día siguiente, sobre la 1 o 2 de la tarde, se produjo ya como el parte final de lo que había pasado con el Palacio de Justicia. Nos contaba que usted presenció esa escena donde el soldado se baja del helicóptero, El policía. el policía se lesiona. Sí, se partió una pierna, Sí. claro. Y el policía arrastrándose trata de ingresar disparando al Palacio de Justicia. Se ve en la imagen, es impactante, porque el policía trata de entrar a copar los pisos de arriba del Palacio de Justicia. Ese fue uno de los momentos, yo diría que más angustiosos de los que vivimos, como fue muy angustioso, por supuesto, el momento en el que comienzan a salir las víctimas y nos comenzamos a enterar de que el saldo era terrorífico. Más de 100 personas muertas, entre ellos todos los magistrados, casi todos los magistrados de las cortes, de las altas cortes. En esa época no existía la Corte Constitucional, solamente teníamos la Corte Suprema de Justicia y teníamos el Consejo de Estado. Todos esos magistrados, literalmente casi todos, perdieron la vida en la toma del Palacio de Justicia. Más adelante, ¿usted le pudo hacer seguimiento a esta noticia? Por supuesto, es que eso fue lo que nos ocupó durante por lo menos los siguientes 15 años. Y uno hace una especie como de retrospección o digamos de evaluación, y lo que yo creo es que el cálculo del M-19 fue un cálculo mal hecho. 5 años atrás se había producido la toma de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá, el famoso episodio del comandante 1 Rosenberg Pavón. Recuerden ustedes que él dirigió el operativo o dirigió la acción del M-19 contra los embajadores que se encontraban ahí en una ceremonia, en un ágape, una especie de tertulia social. Ellos se toman la embajada y secuestran, creo que como 20 o 30 embajadores. Eso fue una cosa dramática. Y felizmente se logra llegar a un acuerdo con el gobierno del presidente Turbay. Después de ires y venires, llega Belisario Betancur al poder y la primera oferta que le hace Belisario a los grupos guerrilleros es una bandera de paz. No quiero que se derrame una gota de sangre más sobre el suelo colombiano, decía Belisario. Un hombre bien intencionado seguramente, pero ingenuo y cándido en su proceder y en su accionar. Al final de cuentas la guerrilla le da la espalda a Belisario Betancur e intenta hacerle un juicio político desde las Cortes, porque esa era la intención, hacerle un juicio político al gobierno, porque decía el M-19 que el gobierno había traicionado los acuerdos de paz. Evidentemente, Belisario Betancur les ofreció unos acuerdos de paz, hubo unas desmovilizaciones, hubo unos desmontes inclusive de los llamados centros de operación de la guerrilla y de alguna manera campamento, le llamaban los guerrilleros en esa época, los campamentos de la guerrilla
se iban a desmontar porque la guerrilla se iba a incorporar a la vida pública. Pero ese proceso tuvo muchos contratiempos y al final la guerrilla dice, nos sentimos traicionados por el gobierno, ahora vamos a hacerle un juicio político. ¿Y qué queremos hacerle? Un juicio político desde las altas cortes, desde la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, de eso se habló insistentemente, hubo muchas hipótesis, inclusive se planteó la hipótesis de que la toma había sido financiada por los grupos de narcotraficantes que en ese momento estaban aterrorizados con la posibilidad de que se diera curso a la extradición de los capos del narcotráfico. Hubo algunos capos del narcotráfico que fueron extraditados después de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia. En fin, la atmósfera era una atmósfera muy turbia, era una atmósfera muy espesa. Y yo creo que los peores resultados se dieron precisamente por el mal cálculo del M-19, pero también por la acción desmedida del ejército en su rescate de las víctimas del secuestro del Palacio de Justicia. Jairo, yo lo he escuchado decir que todavía tiene heridas abiertas de este episodio. Total, total. Hay cosas que uno no alcanza a superar. Muchos amigos, magistrados que murieron en ese episodio, gente humilde de cafetería que no tenía nada que ver en la vida pública, en la vida política, murió, los mismos guardas de seguridad que murieron en esa acción, pero además también la situación que se vivió con el tema de los desaparecidos, con el tema de los nombres que nunca se supo si habían muerto en el interior del palacio o si habían sido sacados del palacio con vida y posteriormente desaparecidos. Yo creo que aún siguen abiertas esas heridas, aún siguen abiertos esos interrogantes y todavía los dolores no terminan de pasar después de lo que vivimos hace 40 años en el Palacio de Justicia. ¿A hoy tiene alguna pregunta que no haya podido responder? Sí, yo creo que la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué fue tan desmedida la contratoma del ejército cuando hubiéramos podido evitar una tragedia de esas dimensiones si se hubiera planteado una negociación política? ¿Por qué no parar el operativo para evitar lo que pasó? Esa respuesta nunca la respondió el señor Belisario Betancur, nunca la respondieron los ministros, nunca la respondió el ministro de Defensa y nunca la respondieron los mismos protagonistas de esta historia, porque recuerden ustedes que parte de esos protagonistas de esa historia también hoy están con vida en la vida pública del país. Jairo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Caracol Radio y darnos una panorámica más amplia de todo lo que pasó con la toma y retoma del Palacio de Justicia. Gracias a ti, Marilyn, y te quiero decir que lo que vivimos hoy en Colombia no es ni una pálida huella de esos momentos tan dolorosos que vivimos en la toma del Palacio de Justicia.